El precio de la apariencia. Una declaración de guerra. Atención, ¿alguna vez te han subestimado? ¿Te han descartado como si fueras un objeto viejo y sin valor? Prepárate, porque lo que estás a punto de leer te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito y la venganza. No olvides suscribirte al canal para más historias que te dejarán sin aliento. Él la llamó una casa de inicio encantadora, el tipo de mujer con la que un hombre construye sus cimientos antes de mudarse a un rascacielos. Después de una década de matrimonio, Julián Castro desechó a su esposa, Elena, por un modelo más nuevo y brillante, al que orgullosamente llamaba su trofeo. A sus amigos les dijo que su nueva prometida, Brisa, tenía un nivel de clase que Elena nunca podría comprender. Pensó que Elena estaba rota, olvidada, una reliquia de su pasado. Estaba a punto de aprender que, mientras él estaba ocupado construyendo una vida basada en las apariencias, Elena estaba construyendo un imperio. Y en la gala más exclusiva de Madrid, se encontraría cara a cara con la mujer que intentó borrar, envuelta en un vestido que no era solo una prenda, sino una declaración de guerra, un regalo de un multimillonario. Los papeles de divorcio habían sido firmados hacía un año, pero la tinta se sentía permanentemente tatuada en el alma de Elena Vidal. Su nueva vida era una colección de descensos silenciosos. El espacioso palacete en el barrio de Salamanca, que había decorado meticulosamente con Julián, fue reemplazado por un apretado apartamento de una habitación en La Latina, que siempre olía ligeramente al gato de su vecina. La cocina hecha a medida, donde había organizado innumerables cenas para los colegas de Julián, era ahora un espacio estrecho con una estufa temperamental. Nocturno no había sido Elena Vidal en 12 años. Había sido la señora Julián Castro, un accesorio elegante y esencial para su meteórico ascenso en el mundo del capital privado. Julián Castro no solo la dejó, la redefinió en la narrativa que tejió para sus amigos en común. Elena, la tranquila y reflexiva graduada de arquitectura, que había puesto su propia carrera en pausa para apoyarlo, se convirtió en dulce pero simple. Su preferencia por las reuniones íntimas sobre las galas ostentosas se reformuló como una falta de ambición social. Su amor por la literatura clásica y el cine de autor era encantador, pero no del todo mundano. Su nueva prometida, Brisa Esteves, era la encarnación física de su historia de vida revisada. Tenía 26 años, una sonrisa cegadoramente blanca y un perfil de Instagram que parecía un catálogo de lujo inalcanzable. Era hija de un magnate tecnológico, una mujer que nunca había conocido una vida sin un fondo fiduciario y un equipo de personas para gestionarlo. Julián la exhibía por la ciudad como un caballo de carreras premiado, deleitándose con la envidia en los ojos de sus compañeros. El golpe más agudo llegó durante una llamada telefónica que Elena nunca debió haber contestado. Era Julián. Su voz suave y condescendiente, un tono que había perfeccionado en las salas de juntas y, en su último año juntos, en su dormitorio. Elena, cariño, comenzó, el término de cariño ahora un arma. Solo quería avisarte. Probablemente recibirás una invitación a la gala de benefactores del Teatro Real. Mi firma compró una mesa y tu nombre todavía está en la lista de exalumnos de tu tiempo en el Comité Junior hace años. Obviamente, no tienes que venir. El agarre de Elena se apretó en su teléfono. ¿Por qué me llamas, Julián? Solo por cortesía. Sé que estas cosas pueden ser, bueno, incómodas. Brisa estará conmigo, por supuesto. De hecho,
Será homenajeada por el trabajo filantrópico de su familia. Es un evento de muy alto perfil. Las palabras tácitas flotaron en el aire. Un evento al que ya no perteneces. Ya veo, dijo Elena, con la voz tensa. Es solo que Brisa se mueve en círculos que son, digamos, un poco más refinados. Ella tiene cierta clase. Es innata, ¿entiendes? No querría que te sintieras fuera de lugar. El insulto aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Clase. Le estaba diciendo que ella no tenía ninguna. La mujer que había corregido sus escritos legales, que lo había entrenado para su ansiedad al hablar en público, que había elegido la botella de vino perfecta para cada cena con clientes, carecía de clase. Gracias por tu preocupación, Julián, logró decir, su voz peligrosamente tranquila. Me aseguraré de enviar mis disculpas. Probablemente lo mejor, dijo, el alivio en su voz palpable. Cuídate, Elena. Realmente te deseo lo mejor. El clic de la llamada desconectada fue ensordecedor. Elena se hundió en su pequeño sofá de segunda mano, las luces de la ciudad parpadeando burlonamente a través de su ventana. Durante un año, había estado a flote, tratando de reiniciar una carrera que había abandonado a los 24. Envió currículums que gritaban con una brecha de 10 años que solo podía explicarse por un matrimonio que la había consumido. Aceptó pequeños trabajos de diseño freelance, diseñando renovaciones de cocinas y baños por una fracción de lo que valían sus habilidades. Tenía 40 años, y a los ojos del mundo que una vez habitó, era invisible. Julián no solo le había quitado su hogar y su seguridad financiera, le había quitado su confianza. La había convencido de que su mundo, el mundo de las galas deslumbrantes y los hombres poderosos, era el único que importaba, y que ella ya no era digna de un boleto. Esa noche llegó la invitación oficial. Cartulina gruesa, color crema, con letras doradas en relieve. La gala de benefactores del Teatro Real. Se sentía como una reliquia de otra vida. Se quedó mirando las palabras de Julián, resonando en sus oídos. Un poco más refinado. Clase innata. Fuera de lugar. Algo dentro de ella, una llama piloto que había parpadeado durante 12 largos meses, de repente cobró vida. No era solo ira, era una fría y dura determinación. Él había escrito el final de su historia, la había presentado como la primera esposa desaliñada y olvidada. Bien, pero ella no le permitiría escribir el primer capítulo de su nueva vida. No solo enviaría sus disculpas, iría y se aseguraría de no estar fuera de lugar. Simplemente no tenía idea de cómo. Un boleto para la gala era una cosa. La armadura necesaria para sobrevivir era otra muy distinta. Una armadura que no podía permitirse y que no poseía. Los días de Elena cayeron en un ritmo agotador. Por la mañana, trabajaba en el mostrador de El Grano Diario, una pequeña pero perpetuamente concurrida cafetería en Chueca. El aroma a granos tostados, un compañero constante. El sueldo apenas cubría su alquiler, pero el trabajo ofrecía un precioso anonimato. Aquí no era la esposa descartada de Julián Castro, era simplemente Eli, la mujer que recordaba si tomabas leche de avena o desnatada. Las tardes eran suyas. Se sentaba en un rincón mucho después de que terminara su turno, con su gastado cuaderno Moleskine y un juego de lápices finamente afilados. Mientras la ciudad bullía afuera, Elena construía mundos en papel. Bocetaba rascacielos imposibles que se retorcían hacia las nubes, viviendas comunitarias sostenibles que integraban espacios verdes y casas privadas,
que parecían crecer orgánicamente de sus paisajes. Sus sueños arquitectónicos, dormidos durante una década, se derramaban. Era la única parte de su día en la que se sentía verdaderamente ella misma. Fue un martes lúgubre cuando sus dos mundos chocaron. La hora del almuerzo era una sinfonía caótica de pedidos a gritos y máquinas de espresso silbantes. Un hombre con un traje de carbón impecablemente confeccionado, su cabello plateado atrapando la luz, esperaba impaciente cerca del mostrador. Claramente estaba fuera de lugar. Un lobo en una madriguera de ovejas, su presencia irradiaba un nivel de poder casi incómodo. Ladró un pedido de un americano negro, sus ojos escaneando la habitación con aburrido desinterés. Mientras Elena le entregaba la bebida, un cliente apurado la empujó del brazo. El café caliente voló de su mano, salpicando la parte delantera del traje del hombre, y para su horror, por todo el cuaderno abierto en la mesa cercana. «¡Oh, Dios mío, lo siento mucho!», jadeó Elena, agarrando un puñado de servilletas. El hombre miró su traje arruinado con una expresión atronadora. «Por el amor de Dios», murmuró, su voz un barítono bajo que exigía atención. Pero mientras Elena secaba frenéticamente las páginas de su cuaderno, tratando de salvar sus dibujos de la mancha marrón que se extendía, la mirada del hombre se desvió de su traje al papel. Su molestia se desvaneció, reemplazada por una mirada de aguda y concentrada curiosidad. En la página, ahora rodeada por una mancha de café, había un concepto detallado para un nuevo tipo de torre residencial, una que incorporaba cascadas de jardines verticales y vidrio recuperador de energía. Era audaz, innovador y diferente a todo lo que había visto. «¿Dibujaste esto?», preguntó, su tono cambiando de irritado a intrigado. «Sí, pero ahora está arruinado. Lo siento mucho por su traje, señor. La tienda pagará la limpieza, por supuesto», tartamudeó Elena. Él agitó una mano despectiva, sus ojos aún fijos en el diseño. «Olvida el traje. Esto es extraordinario. La integración de las células fotovoltaicas en el muro cortina es audaz, y este sistema de ventilación cruzada es brillante». Señaló una sección transversal detallada que ella había dibujado en la esquina. No solo estaba mirando, estaba viendo. Hablaba su idioma. Elena lo miró atónita. «¿Es usted arquitecto?». Una pequeña sonrisa irónica tocó sus labios. «No, soy Damián Alarcón. Simplemente soy dueño de la firma de arquitectos del edificio». El nombre golpeó a Elena como un shock físico. Damián Alarcón no era solo un magnate inmobiliario. Era el magnate inmobiliario. Una figura legendaria, casi mítica en el desarrollo de Madrid, conocido por sus prácticas comerciales despiadadas y, más recientemente, por su pasión por la arquitectura vanguardista e innovadora. Su torre Alarcón había redefinido el horizonte de la ciudad hace una década. Julián había pasado 6 meses tratando, y fallando, de conseguir una reunión con él. Es Damián Alarcón», susurró ella. «Lo soy», dijo él, pasando a otra página de su cuaderno. Mostraba un concepto para un proyecto de vivienda de bajos ingresos que utilizaba unidades modulares prefabricadas para crear un espacio comunitario vibrante y digno. «Mi empresa está actualmente en una guerra de ofertas por el proyecto de reurbanización de Madrid Río Oeste. Cada propuesta que hemos visto es una variación de la misma caja de vidrio y acero. Esto», golpeó su dibujo, «no es una caja. Esto tiene alma». Levantó la vista hacia ella, su mirada intensa. Elena Vidal. Leyó el nombre inscrito en la contraportada del cuaderno.
¿Por qué estás sirviendo café en lugar de dirigir tu propia firma? La pregunta fue tan directa, tan dolorosamente precisa, que Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Por un momento, se sintió tentada a darle la respuesta pulcra y socialmente aceptable. Pero al mirar sus ojos perspicaces, se encontró diciendo la verdad. «Puse mi carrera en pausa por un matrimonio», dijo, su voz tranquila pero firme. «El matrimonio terminó. Estoy tratando de encontrar mi camino de regreso». Damián Alarcón cerró el cuaderno y se lo devolvió. Sacó una elegante tarjeta de presentación negra de su chaqueta. «Mi jefe de adquisiciones es un hombre llamado Roberto Esteves. Quiero que te reúnas con él. Trae tu portafolio». «No esto», dijo, señalando la cafetería, «sino esto». Golpeó el cuaderno. «Mi asistente programará una reunión. No llegues tarde». No dijo una palabra más. Simplemente colocó un billete de 100 euros en el mostrador, más que suficiente para el café y la tintorería, y se fue, dejando a Elena de pie en un silencio aturdido, sosteniendo una tarjeta de presentación que se sentía como una llave a un mundo que creía permanentemente cerrado. El nombre en la tarjeta resonó con una extraña y desagradable familiaridad. Roberto Esteves, el padre de Brisa Esteves. La ironía era tan densa que podía saborearla. El padre de la mujer que la había reemplazado podría ser el hombre que resucitaría su carrera. Era un giro tan cruel y tan perfecto que solo podía suceder en Madrid. Por primera vez en un año, Elena Vidal se permitió una pequeña y cautelosa sonrisa. El juego, al parecer, estaba a punto de cambiar. ¿Qué harías tú en la situación de Elena? ¿Aprovecharías esta oportunidad o la dejarías pasar? Deja tus comentarios y cuéntanos tu opinión. La reunión con Roberto Esteves fue tan intimidante como Elena había imaginado. Tuvo lugar en una sala de juntas, con paredes de cristal en el piso 80 de la Torre Alarcón, con una vista que podría hacer que un dios se sintiera humilde. Roberto, un hombre con los rasgos afilados de su hija, pero sin su encanto insípido, era escéptico. Hojeó el portafolio de Elena, una colección de sus proyectos universitarios y los recientes bocetos febriles de su Moleskine, con un aire de indiferencia practicado. «Estos son conceptuales», dijo la palabra, flotando en el aire como un insulto educado. «Hay un mundo de diferencia entre un dibujo y un edificio estructuralmente sólido y consciente del presupuesto, señora Vidal. Cada edificio comienza como un concepto, señor Esteves», replicó Elena, su voz más firme de lo que se sentía. «La física y el presupuesto son parámetros que dan forma al arte, no obstáculos que lo impiden». Pasó la siguiente hora explicándole sus diseños. No solo la estética, sino los principios de ingeniería detrás de ellos. Habló de resistencia a la tracción, cálculos de cizallamiento del viento y abastecimiento de materiales sostenibles. La década que había pasado leyendo las secas propuestas de negocios de Julián le había enseñado, sin querer, el lenguaje del pragmatismo corporativo. No era solo una artista, era una solucionadora de problemas. Al final de la reunión, el escepticismo de Esteves se había suavizado hasta convertirse en un respeto a regañadientes. «Damián tenía razón», admitió. «Tienes una perspectiva fresca. No consiguió el proyecto de Madrid-Río. Eso era demasiado esperar. En cambio, le ofrecieron algo más pequeño. Una prueba. El Grupo Alarcón poseía un edificio preguerra deteriorado en el barrio de Lavapiés que quería convertir en un hotel boutique. El desafío era preservar su fachada histórica mientras se creaba un interior hipermoderno y lujoso. Era un proyecto quirúrgico complejo y era todo suyo. Los meses siguientes fueron un torbellino de creación.
Elena prácticamente vivía en las oficinas del Grupo Alarcón, con una pequeña oficina con paredes de cristal que rápidamente llenó de planos, muestras de materiales y modelos 3D. Trabajó con un equipo de ingenieros y diseñadores experimentados que después de un período inicial de probarla, llegaron a admirar su visión clara y su implacable ética de trabajo. Damián Alarcón siguió siendo una presencia distante, aunque palpable. Ocasionalmente aparecía en su oficina sin previo aviso, caminando alrededor de los modelos con un ojo crítico, haciendo preguntas incisivas. No era un hombre cálido, pero era un verdadero mentor. La empujó, desafió sus suposiciones y exigió un nivel de excelencia que Elena encontró estimulante. Nunca mencionó su pasado, ni a Julián. Para él, ella no era una exesposa. Era la arquitecta de su proyecto de lavapiés. Una tarde, mientras finalizaba los esquemas de iluminación, Damián apareció en su puerta. «La Junta aprobó tu diseño final esta mañana», dijo, su tono práctico. «La fase 1 de construcción comienza el próximo mes. Felicidades, Elena». Una ola de emoción la invadió. Era real. «Gracias, Damián. Te agradezco la oportunidad. El talento es la oportunidad», la corrigió. «Yo solo proporcioné el lugar». Hizo una pausa, su mirada analítica. «Pareces cansada». «No he dormido mucho», admitió con una sonrisa cansada. «Entonces necesitarás descansar. La gala de benefactores del Teatro Real es en 2 semanas. La firma tiene una mesa. Espero que estés allí». La sonrisa de Elena se desvaneció. La gala. Casi lo había olvidado. La idea de ver a Julián y Brisa, de enfrentarse a ese mundo de nuevo, le envió un escalofrío familiar por la espalda. «Oh, no sé», titubeó. «Ya no es mi ambiente». «Tonterías», dijo Damián rotundamente. «El arquitecto del nuevo Hotel Alarcón debe ser visto en estos eventos. Es parte del trabajo. Te sentarás en mi mesa con Roberto Esteves y algunos de los inversores más importantes de la ciudad. No es una visita social, es una oportunidad de networking». Vio su vacilación. «Julián Castro estará allí, ¿verdad?», preguntó. No fue una suposición. Damián Alarcón no se perdía nada. Elena asintió, sintiéndose expuesta. «Bien», dijo, con un brillo en los ojos. «Entonces tenemos un punto que demostrar». Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. «Mi asistente acaba de programar una cita para ti este sábado, a las 9 a.m., con Antoine Dubois». Elena parpadeó. Antoine Dubois no era solo un diseñador de moda. Era una leyenda viva, un modisto cuyos vestidos eran considerados obras de arte, usados por la realeza y los iconos de Hollywood. Un vestido Antoine Dubois de colección costaba más que su salario anual en la cafetería. Una pieza a medida era astronómica. «Damián, no puedo posiblemente». «Puedes», la interrumpió, su voz sin dejar lugar a discusión. «El Grupo Alarcón tiene un subsidio para ropa y entretenimiento para sus creativos senior precisamente para estas ocasiones. Considéralo tu uniforme. Ahora representas mi marca, Elena. Espero que te veas a la altura». Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. «Y Elena», dijo, su voz un tono más suave, «el papel que estás interpretando eres tú misma, la arquitecta brillante. Nunca lo olvides». La cita con Antoine Dubois fue una experiencia surrealista. El hombre mismo, un torbellino de gestos dramáticos y exclamaciones francesas, la rodeó, la evaluó y luego declaró: «No, no, no, no esconderemos esta estructura, la celebraremos».
No le mostró vestidos, le mostró telas, un rollo de seda, del color de un cielo de medianoche, tan oscuro que era casi negro, pero infundido con hilos de zafiro que captaban la luz. Bocetó un diseño directamente sobre un maniquí, un vestido con un escote arquitectónico severo que enmarcaba las clavículas, un corpiño corsé que fluía en una columna líquida de seda y una espectacular capa que arrastraba el suelo, unida a los hombros. Era poderoso, elegante y absolutamente intransigente. Una semana después, en la última prueba, Elena miró su reflejo y no reconoció a la mujer que la miraba. El vestido era una obra maestra, una segunda piel de confianza y poder. La seda de zafiro oscuro brillaba, haciendo que pareciera que estaba envuelta en el cosmos. No era un vestido bonito, era una declaración, era la armadura que había necesitado. Un regalo, sí, pero uno que sentía que estaba empezando a ganarse. Mientras estaba allí, las palabras de Damián resonaron en su mente. El papel que estás interpretando eres tú misma. Por primera vez le creyó. Julián la había llamado una casa de inicio. Esta noche le mostraría un rascacielos. El salón de baile del Hotel Ritz era un espectáculo deslumbrante de viejo dinero y nueva ambición. Lámparas de araña de cristal goteaban del techo como cascadas congeladas, proyectando un brillo dorado sobre la élite de la ciudad. El aire era denso con el aroma de perfumes caros y el zumbido bajo de personas poderosas manteniendo conversaciones poderosas. Julián Castro estaba en su elemento. Estaba cerca de la gran entrada, una mano posesivamente en la espalda de Brisa Esteves. Brisa se pavoneaba, vestida con un vestido rosa flamenco sin tirantes, cubierto de tantas lentejuelas que era prácticamente un riesgo de incendio. Era un vestido diseñado para gritar «¡Mírame!» y lo hacía. Julián la observaba, con una sonrisa orgullosa y engreída en su rostro. Esta era su victoria. Este era su trofeo. Vio a algunos de los socios junior de su firma al otro lado de la sala. «Vuelvo enseguida, cariño», le murmuró a Brisa. «Solo voy a saludar rápidamente. No te muevas». Le dio una palmada condescendiente antes de alejarse. Fue en ese momento cuando Elena Vidal llegó. No solo entró, hizo una entrada. El murmullo cerca de la entrada no solo se calmó, cesó. La multitud se separó instintivamente, una ola silenciosa abriendo un camino. Elena se movía con una gracia nueva y deliberada. El vestido de Antoine Dubois era un ser vivo. La seda negra zafiro fluyendo a su alrededor como la noche líquida. El escote arquitectónico enmarcaba su rostro, que estaba fijo en una expresión de serena confianza. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y un par de sencillos pendientes de diamantes, prestados del Atelier Dubois, eran su único adorno. No necesitaba más. El vestido era la joya, y ella era su engaste perfecto. La gente se quedó mirando. Hombres que la habían conocido como la tranquila esposa de Julián parecían atónitos. Mujeres que la habían compadecido ahora la observaban con envidia apenas disimulada. No solo era hermosa, era formidable. Julián, de espaldas a la entrada, estaba ajeno. Se reía de un chiste con un colega cuando sintió un cambio repentino en la atmósfera de la sala. Se giró, molesto por la distracción, y la vio. Su sonrisa se congeló en su rostro. Su mandíbula se aflojó literalmente. Era como si su cerebro no pudiera procesar la imagen ante él. Esto no podía ser Elena. La Elena que él conocía
era ratonil, segura, predecible. Esta mujer era un evento celestial. Irradiaba un poder y una elegancia que hacían que todas las demás mujeres en la sala, incluida su propia prometida, parecieran llamativas y provincianas en comparación. Su colega siguió su mirada. «Dios mío», exhaló el hombre. «¿Quién es esa?» Julián no pudo responder. Estaba sin palabras. Los ojos de Elena escanearon la sala con frialdad, con calma, hasta que se encontraron con los suyos. Mantuvo su mirada por un segundo cargado, ofreciendo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento de reconocimiento antes de desviar su atención. Lo había visto y lo había desestimado. Comenzó a moverse por la sala hacia el lado más alejado, donde se encontraban las mesas más prestigiosas. A medida que pasaba, un murmullo la siguió. «¿Es esa Elena Castro Vidal ahora, supongo? ¿Qué lleva puesto? Debe ser un Dubois a medida. ¿Con quién está?» Brisa, abandonada y observando el espectáculo, sintió un rubor de celos y confusión. Vio la expresión atónita de Julián y luego siguió su mirada hacia la mujer del magnífico vestido oscuro. Sus labios perfectamente pintados se afinaron en una línea resentida. Esta era la exesposa desaliñada. Era imposible. Julián, recuperándose de su shock inicial, sintió una oleada de algo feo y posesivo. Se excusó y se abrió paso entre la multitud, interceptando a Elena justo cuando llegaba a la mesa del grupo Alarcón. «Elena», dijo. Su voz tensa. «Finiste». Ella se giró para mirarlo, su expresión ilegible. «Julián, dijiste que estaba invitada». «Bueno, sí, pero te ves diferente». Fue la palabra más inadecuada que pudo haber elegido. «Estoy segura de que sí», dijo ella, su voz suave como la seda. «Mucho puede cambiar en un año. Ese vestido», dijo, sus ojos escaneándolo, con una mezcla de asombro y sospecha. «Es toda una declaración. Debe haber costado una fortuna. ¿Ganaste la lotería?» La vieja condescendencia había vuelto, un mecanismo de defensa contra su propio shock. «Es un regalo», dijo Elena simplemente. Los ojos de Julián se entrecerraron. «¿Un regalo de quién?» Antes de que pudiera responder, un barítono profundo cortó el aire. «De su empleador». Damián Alarcón dio un paso adelante, emergiendo de la multitud. Colocó una mano ligera y respetuosa en el codo de Elena. Miró la calma compostura de Elena y el rostro nervioso de Julián, y un destello de diversión cruzó sus facciones. «Castro». Damián lo reconoció con un breve asentimiento. «No creo que te hayan presentado correctamente a mi arquitecta principal para el nuevo Alarcón de Lavapiés». El color se drenó del rostro de Julián. Miró a Damián, el hombre que había idolatrado y temido de lejos, y a Elena, la mujer que había desechado. Las piezas encajaron en su mente con un golpe nauseabundo. La reunión en la cafetería de la que había oído susurros. El nuevo proyecto de Alarcón, tan secreto. El vestido. La confianza. No era un premio de lotería. Era una coronación. Tu arquitecta», tartamudeó Julián, su mundo inclinándose sobre su eje. «De hecho», dijo Damián, su agarre en el brazo de Elena sutilmente posesivo. «El talento más prometedor que he visto en una década. Su visión va a cambiar fundamentalmente el panorama de la hostelería en esta ciudad». Justo entonces, Brisa llegó al lado de Julián. Su vestido rosa de repente parecía infantil y desesperado. «Julián, cariño, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta?», preguntó, mirando a Elena de arriba abajo con desdén mal disimulado. Julián todavía estaba aturdido,
incapaz de formar una frase coherente. Elena miró a Brisa, no con malicia, sino con una especie de lástima distante. Luego volvió a mirar a Julián, al hombre que le había dicho que carecía de clase, que la había definido como una casa de inicio. Julián, dijo, su voz clara y tranquila, cortando su confusión. Creo que me estabas hablando de la clase innata de tu prometida. Por favor, continúa. Todos estamos escuchando. Las palabras fueron un estilete que se deslizó limpiamente entre sus costillas. No hubo gritos, ni escenas. Solo un jaque mate silencioso y devastador. Julián se quedó allí, atrapado entre el formidable multimillonario, la prometida despectiva y el fantasma de su pasado, quien acababa de revelarse como la arquitecta de su futura humillación. Nunca se había sentido tan pequeño en toda su vida. El trofeo en su brazo de repente se sintió como un premio de consolación. El rascacielos se dio cuenta con horror creciente. Acababa de irse con otro hombre. ¿Crees que Julián recibió lo que merecía? ¿O fue demasiado cruel? Dale me gusta a este video si crees que Elena hizo lo correcto. La gala. Gala fue la comidilla de la ciudad durante semanas, pero el chisme no era sobre el premio filantrópico de Brisa Esteves. Era sobre la impactante reaparición de Elena Vidal, su impresionante vestido y su poderosa nueva alianza con Damián Alarcón. Julián Castro se convirtió en un chiste andante en las conversaciones susurradas de sus compañeros. Había cambiado una obra maestra clásica por una impresión llamativa, y el mundo entero ahora lo sabía. Brisa no se tomó bien la humillación. ¿Cómo pudiste no decirme que trabajaba para Damián Alarcón? Había chillado en la limusina de camino a casa. Me hiciste parecer una tonta, de pie allí con mi vestido rosa mientras ella parecía una reina. ¿Cómo iba a saberlo? Había replicado Julián, con su propio ego magullado y en carne viva. Estaba sirviendo café hace unos meses, no tiene sentido. Pero la vergüenza pública fue solo el comienzo de la pesadilla de Julián. La verdadera amenaza existencial no era social, sino profesional. Y era una bomba de tiempo a punto de estallar directamente debajo de su carrera. La firma de Julián, Esteves en Castro, cofundada con el padre de Brisa, Roberto, había apostado su reputación y una enorme cantidad de capital en un solo proyecto colosal: la Torre Olimpo, un rascacielos residencial y comercial de lujo planeado para el borde occidental del distrito de Ace. Era su proyecto insignia, el que elevaría a la firma a las grandes ligas. Habían pasado 2 años asegurando el terreno, los permisos y la ronda inicial de financiación. La presentación crucial final a los principales inversores internacionales estaba a solo un mes de distancia. Lo que Julián no sabía, lo que muy pocas personas sabían, era que Damián Alarcón había estado maniobrando silenciosamente en segundo plano. Creía que la Torre Olimpo era un proyecto soso y sin inspiración, que desperdiciaba una ubicación privilegiada de la ciudad. Y Damián Alarcón no toleraba la mediocridad en su ciudad. 2 semanas después de la gala, apareció un artículo en la primera página de la sección de bienes raíces del El País Negocios. El titular era explosivo. Damián Alarcón lanzará Torre Solsticio, un desarrollo revolucionario de uso mixto que redefinirá el lado oeste. A Julián se le heló la sangre al leerlo. La ubicación propuesta para la Torre Solsticio era directamente adyacente a su sitio de la Torre Olimpo. El proyecto de Alarcón se describía en términos elogiosos. Una estructura retorcida impresionante, con sistemas de energía autosuficientes, espacios verdes públicos integrados,
una sala de espectáculos de última generación y residencias de lujo que prometían vistas y comodidades sin precedentes. Era más grande, más audaz e infinitamente más emocionante que su propio proyecto. Era el tipo de edificio que no solo atraía residentes, sino que creaba un destino. Absorbería todo el oxígeno financiero y cultural del área, dejando su torre Olimpo como una reliquia monótona y cara antes de que la primera pala tocara el suelo. Escaneó el artículo frenéticamente, su corazón latiendo contra sus costillas, y luego lo vio. El párrafo que selló su destino. El diseño visionario es obra de Elena Vidal, una arquitecta principal recientemente nombrada. Grupo Alarcón. Vidal, cuyo trabajo en el próximo Hotel Alarcón en Lavapiés ya ha generado un importante revuelo en la industria, está siendo aclamada como una nueva maestra de la innovación arquitectónica. El diseño de la señora Vidal no es solo un edificio, es una declaración sobre el futuro de la vida urbana, comentó Damián Alarcón. Julián dejó caer su teléfono sobre su escritorio. Resonó ruidosamente en la silenciosa y opulenta oficina. Elena. No era solo el Hotel Lavapiés, eso era solo la prueba, el calentamiento. Esto, la Torre Solsticio, era su obra maestra. Era el proyecto para el que había nacido para diseñar, y iba a ser el arma que lo destruiría. Pensó en todas esas noches en que ella se quedaba hasta tarde, dibujando en sus cuadernos, mientras él trabajaba en sus documentos legales. Lo había visto como un pasatiempo pintoresco, una distracción inofensiva. Nunca se lo tomó en serio. Nunca consideró que la mente que trabajaba silenciosamente a su lado fuera capaz de este tipo de visión grandiosa que alteraría el mundo. Había mirado una estrella y solo había visto una luz de noche. El teléfono de su escritorio zumbó. Era Roberto Esteves, su socio y futuro suegro. Julián sabía de qué se trataba la llamada. Sus inversores estarían en pánico. Nadie quiere financiar el segundo mejor proyecto cuando se está construyendo uno revolucionario al lado. Julián, la voz de Roberto era hielo. ¿Viste el periódico? Lo vi, dijo Julián, su propia voz hueca. La arquitecta, Vidal, esa es tu exesposa. No fue una pregunta. Sí. Hubo un largo y peligroso silencio al otro lado de la línea. Nuestra financiación preliminar del grupo de Abu Dhabi está en espera. Quieren ver el panorama competitivo antes de comprometerse más. La Torre Solsticio acaba de convertirse en el panorama, y nosotros estamos a punto de convertirnos en el paisaje. Necesitas arreglar esto, Julián. La conoces. Estuviste casado con ella durante una década. Lo que sea que tengas que hacer, hazlo. Habla con ella. Apela a su mejor naturaleza. Ofrécele dinero. No me importa. Necesitamos saber cuáles son los planes de Alarcón. Y mejor aún, necesitamos neutralizar esta amenaza. ¿Me entiendes? Claro, susurró Julián. Colgó el teléfono, la única palabra de su socio, resonando en la habitación. Neutralizar. Su mundo había sido puesto patas arriba. La mujer a la que había condescendido, menospreciado y descartado, ahora tenía todo su futuro profesional en la palma de su mano. Había querido una esposa trofeo que adornara su vida de éxito. En cambio, su primera esposa estaba a punto de convertirse en la arquitecta de su fracaso. El giro era tan profundamente irónico, tan perfectamente, cruelmente simétrico, que por un momento, todo lo que pudo hacer fue reír. Fue un sonido hueco y desesperado. Las semanas siguientes al anuncio de la Torre Solsticio fueron para Julián Castro un lento y tortuoso descenso a un infierno profesional de su propia creación.
Su opulenta oficina en Esteves en Castro, una vez símbolo de su poder, comenzó a sentirse como una tumba. El flujo constante de llamadas de colegas aduladores y clientes ansiosos se redujo a un goteo y luego se detuvo por completo. Fueron reemplazadas por correos electrónicos secos de sus pocos inversores restantes, exigiendo respuestas que él no tenía. El silencio del fondo de Abu Dhabi fue el más aterrador de todos. Era el sonido de un acuerdo de 9 cifras que se evaporaba en el aire. Roberto Esteves se había convertido en un espectro de furia. Sus llamadas consistían en ultimátums cortantes y venenosos. ¿Y Brisa? Brisa se había distanciado, su afecto reemplazado por una mirada fría y evaluadora. Lo miraba ahora, no como un compañero, sino como una inversión fallida. El trofeo comenzaba a empañarse, y ella ya estaba escaneando el horizonte en busca de una perspectiva más prometedora. Estaba rodeado por la arquitectura de su vida y podía escuchar los cimientos agrietarse bajo sus pies. La desesperación lo llevó a actuar. Su primer movimiento nació de una nostalgia profunda y arrogante. Le envió un mensaje de texto a Elena, creyendo que una década de historia compartida podría aprovecharse con unas pocas palabras casuales. Elena, necesitamos hablar. Es urgente, por los viejos tiempos. Imaginó que ella estaría nerviosa, quizás incluso halagada, por su repentina necesidad de ella. Observó cómo aparecía el leído y esperó. Pasó 1 hora, luego 2. No llegó respuesta. Fue un silencio más profundo que cualquier respuesta enojada. Luego, intentó el sentimentalismo. Recordó su amor por los lirios, un detalle que sacó de los archivos de su matrimonio como un archivo polvoriento. Hizo que le entregaran un enorme y ostentoso ramo en la sede del Grupo Alarcón. Se la imaginó sentada en su escritorio, un fragante recordatorio del hombre al que una vez amó. El ramo fue devuelto a su oficina en 1 hora. El mensajero le entregó la caja, junto con un pequeño y nítido sobre. Dentro, una tarjeta de la asistente de Elena, que decía con una caligrafía perfecta e impersonal: la señorita Vidal no puede aceptar regalos personales en su lugar de trabajo. Fue un rechazo corporativo a un gesto personal, un rechazo clínico que lo hizo sentir pequeño y tonto. Su último y más humillante intento fue a través de una amiga en común, una pintora llamada Sofía, con quien él y Elena a menudo habían compartido cenas. «Sofía, soy Julián», había dicho, forzando una calidez en su voz que no sentía. «Esperaba que pudieras hacerme un favor. Necesito enviarle un mensaje a Elena. Es importante». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Julián», dijo Sofía, su voz cautelosa. «No creo que sea una buena idea. Elena está en un muy buen momento. Ha trabajado increíblemente duro». «Esto no se trata de eso», mintió. «Esto es personal. Solo necesito hablar con ella». «Su vida es suya ahora», dijo Sofía, su tono firme, dando el golpe final. «Y no seré parte de arrastrarla de nuevo a algo de lo que ha luchado tanto por escapar. Lo siento». El clic del teléfono fue el sonido de otra puerta cerrándose de golpe. El mundo social que habían construido juntos había sido resonificado, y él ya no era un residente. Con todas las opciones agotadas, impulsado por la creciente presión y el terror al fracaso absoluto, Julián hizo lo único que le quedaba por hacer. Fue a buscarla. Encontró la ubicación del proyecto del Hotel Lavapiés y esperó. Un depredador acechando los bordes de un mundo al que ya no pertenecía. El sitio de construcción
Era una colmena de caos controlado. El rugido de la maquinaria, los gritos de los trabajadores, la cruda energía eléctrica de la creación. Olía a aserrín y hormigón húmedo. Se quedó allí con su traje de 1000 euros, sintiéndose completamente ajeno. Entonces la vio. Salió de la oficina del sitio, con un casco en la cabeza, un plano enrollado en la mano. Se movía con una autoridad fácil, señalando y gesticulando, su rostro vivo con propósito. Esta no era la mujer tranquila y complaciente que había organizado su calendario social. Esta era una comandante en su campo de batalla. Cuando finalmente se giró para irse, lo vio apoyado en su Mercedes. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, inmediatamente oculto detrás de una máscara fría y profesional. «Julián», dijo, su voz desprovista de calidez o bienvenida, «no deberías estar aquí». «Te has hecho imposible de contactar», dijo él, dando un paso hacia ella. Su plan era comenzar con contrición. «Eli», intentó el viejo apodo cariñoso. «Lo siento, por todo, la forma en que te hablé, las cosas que dije después, todo. Verte en la gala, ver tu trabajo, me hizo darme cuenta de lo absolutamente tonto que he sido. Lo que tiré». Elena escuchó, su expresión ilegible. Había imaginado este discurso 100 veces, y en sus imaginaciones siempre había sido satisfactorio. En realidad, se sentía como escuchar a un extraño leer un guión mal escrito. «¿Es por eso que estás aquí, Julián? Para disculparte». Su barniz de arrepentimiento se agrietó bajo su mirada desapasionada. Dejó caer la pretensión. «No, es la Torre Solsticio. Elena, ese proyecto va a destruirme. Va a arruinar mi firma, mi sociedad, todo lo que he construido». «Eso suena a un problema de negocios», dijo ella. Frialdad. «Esto no es negocio, es personal», insistió, su voz subiendo. «Alarcón te está usando. Encontró mi única vulnerabilidad y te convirtió en un arma para dispararme a la cabeza». Una pequeña y cansada sonrisa tocó los labios de Elena. El puro y absoluto ego del hombre era casi impresionante. «¿Crees que eres mi única vulnerabilidad?», preguntó, su voz peligrosamente suave. «Julián, todavía no lo ves. Crees que todo este escenario gira en torno a ti, que soy un peón en un juego entre dos hombres poderosos. Nunca, ni por un solo segundo, has considerado que yo podría ser una jugadora». Dio un paso más, el olor a polvo e industria en su ropa. «Déjame ser muy clara. Damián Alarcón no me dio este proyecto para fastidiarte. Me lo dio porque mi diseño era mejor, porque mi visión era más fuerte, porque soy muy buena en mi trabajo. Tu existencia no fue un factor en la ecuación». «Pero las consecuencias», suplicó él, su compostura desmoronándose por completo. «¿Sabes lo que esto me hará? Tuvimos una vida, Eli, 10 años. ¿Recuerdas ese viaje a Florencia, de pie en el Ponte Vecchio? Dijimos que conquistaríamos el mundo juntos». El recuerdo afloró, pero su perspectiva había cambiado. Recordaba ese momento claramente. Él había dicho, «Voy a conquistar este mundo». Y luego le había apretado la mano y había añadido, «Y tú estarás a mi lado». No había querido decir como socia. Había querido decir como una espectadora hermosa y solidaria. «Entonces, ¿qué quieres que haga, Julián?», preguntó ella, su voz como el hielo. Él vio un atisbo de esperanza. «Habla con Alarcón, retrasa el proyecto, reduce el diseño, hazlo menos ambicioso. Por mí, por lo que tuvimos». Fue la petición definitiva, la suma de todo su matrimonio. Le estaba pidiendo que se encogiera, que atenuara su propio brillo, para que su luz mediocre no se extinguiera.
Elena guardó silencio por un largo momento, mirando al hombre desesperado ante ella. Luego habló. No. La palabra fue tranquila, pero fue absoluta. Fue una puerta que se cerró de golpe. Un puente demolido. No, susurró él, aturdido. No, repitió ella, su voz adquiriendo una fuerza que él nunca había oído antes. No sabotearé mi carrera para salvar la tuya que está fracasando. No paralizaré mi propia obra maestra para hacer tu mediocridad más apetecible. Durante 10 años, viví en tu sombra. Celebré tus victorias como si fueran mías, porque no tenía ninguna propia. Guardé mis sueños para que los tuyos pudieran tener un lugar donde vivir. Me llamaste tu fundamento, Julián. Pero un fundamento está destinado a soportar una estructura, no a ser enterrado por ella. Señaló el bullicioso sitio de construcción detrás de ella. Este es mi trabajo, mi visión, mi futuro. Me dijiste que era una casa de inicio, un lugar encantador para comenzar, antes de pasar a algo más grandioso. Tenías razón en una cosa. Fue un comienzo, mi comienzo. Pero tú nunca fuiste el rascacielos, Julián. Solo fuiste el hombre que no pudo ver los planos de la ciudad que estaba a punto de construir. Se dio la vuelta sin decir una palabra y se alejó, dejándolo solo en la acera, ahogado por el polvo de su creación. Era una reliquia de un pasado que ella acababa de dejar completa y hermosamente obsoleto. Un año y medio después, un viento otoñal fresco barrió la recién terminada plaza pública en la base de la Torre Solsticio. El aire zumbaba con energía. Cientos de personas, funcionarios de la ciudad, inversores de todo el mundo, periodistas y el público en general, se reunieron para la ceremonia oficial de corte de cinta. Elena Vidal estaba en el estrado, no con un vestido regalado, sino con un traje pantalón de corte impecable, del color de la pizarra. Su presencia imponente. A su lado estaban el alcalde de Madrid y un radiante Damián Alarcón. La torre se alzaba detrás de ellos, una sinfonía impresionante de vidrio, acero y vegetación en cascada que parecía respirar con la propia ciudad. No era solo un edificio, era un icono, la nueva joya de la corona del horizonte de Madrid. La prensa ya la había apodado el Edén vertical. Desde su posición, si Elena miraba ligeramente a la izquierda, podía ver la parte superior de la Torre Olimpo. Se había completado 6 meses antes, un bloque achaparrado y sin inspiración de vidrio oscuro y hormigón. No tenía apodo de la prensa. Sin embargo, en los blogs de arquitectura y bienes raíces, se había ganado un apodo mucho menos halagador. La Lápida. Era una estructura sombría y sin alegría que solo servía para hacer que su vecino, la Torre Solsticio, pareciera aún más brillante. El proyecto Olimpo había destrozado el mundo de Julián. Los inversores finales, asegurados a tasas ruinosas, habían tomado el control de la Junta y lo habían expulsado a él y a Roberto Esteves con brutal eficiencia. Esteves en Castro ya no existía. Roberto se había retirado a su finca en Marbella, un hombre amargado y derrotado. Brisa, al ver que la vida de trofeo que Julián le había prometido ahora estaba permanentemente agotada, había roto su compromiso con un comunicado de prensa frío y conciso, y ahora se rumoreaba que estaba saliendo con un aristócrata europeo menor. Julián Castro simplemente había desaparecido de la escena, y ahora, el alcalde decía, su voz resonando por los altavoces: «Es un honor para mí presentar a la mente visionaria detrás de esta obra maestra, una mujer que no solo ha redefinido nuestro horizonte,
sino que nos ha recordado que el futuro de Madrid puede ser hermoso y sostenible. La señora Putuar Elena Vidal. El aplauso fue atronador. Elena se acercó al podio, una sonrisa genuina y sin forzar adornando sus labios. Habló de comunidad, de innovación y de la responsabilidad que tienen los arquitectos con las ciudades que moldean. Su voz era clara, segura y llena de una pasión contagiosa. No era la mujer de la cafetería, ni el fantasma de la gala. Era plena y completamente ella misma. Más tarde esa noche, mientras las multitudes de celebración se dispersaban, Elena salía del evento en un elegante coche negro. Damián se había quedado atrás para hablar con una delegación de inversores japoneses que ya estaban preguntando sobre su próximo proyecto. Mientras el coche esperaba en un semáforo, Elena miró por la ventana, su mente todavía zumbando por el triunfo del día, y entonces lo vio. En la esquina, encorvado contra el viento, estaba Julián. Ya no era el inmaculado titán de la industria. Su traje, aunque todavía caro, parecía colgar de su cuerpo. Sus hombros estaban caídos, su rostro pálido y demacrado. Miraba la torre Solsticio, su expresión una mezcla hueca de asombro y desesperación. Parecía un hombre contemplando un monumento a todo lo que había perdido, todo lo que había malinterpretado fundamentalmente. La luz cambió. Mientras su coche comenzaba a alejarse, sus ojos se encontraron por una fracción de segundo a través del cristal. No había reconocimiento en su mirada, ninguna señal de que supiera que era ella. Para él, ella era solo un rostro en un coche que pasaba, una silueta en el mundo que ya no ocupaba. Él era solo un fantasma en una esquina de la calle. Y en ese momento silencioso y anónimo, Elena sintió el clic final y definitivo del cierre. No era triunfo, no era lástima, era la liberación tranquila y pacífica de una historia que ya no era suya. Llegó a su apartamento, un hermoso ático lleno de luz en un loft, convertido en el barrio de Malasaña, que ella misma había diseñado, para encontrar a Damián esperándola con 2 copas de champán en la mano. Por la reina del horizonte de Madrid, brindó, sus ojos llenos de una admiración profunda y genuina que iba mucho más allá de su relación profesional. Me conformo con la arquitecta, sonrió ella, dando un sorbo. Se quedaron en su terraza privada, las luces de la ciudad extendiéndose ante ellos, como un manto de diamantes esparcidos. A lo lejos, la torre Solsticio brillaba, un faro de su nueva realidad. Vi a Julián esta noche, dijo en voz baja, no como una confesión, sino como una observación. Damián asintió, su expresión ilegible. Está bien, dijo ella, dándose cuenta de que era la verdad. Simplemente ya no es parte de mi mundo. Creo que durante mucho tiempo tuve miedo de que mi éxito siempre se definiría por su fracaso, una reacción a él. Y ahora, miró la ciudad, su ciudad. Ahora lo sé mejor. Él no fue la razón, solo fue el obstáculo que tuve que sortear para ver el camino que me esperaba todo el tiempo. Damián dejó su copa, su mirada seria. Tu éxito, Elena, se define por una cosa, y solo una cosa: tu talento. La torre Solsticio no nació de la venganza, nació de ese cuaderno que protegías en una cafetería. Estuvo en ti todo el tiempo. El mundo simplemente se está poniendo al día. Elena sintió la verdad de sus palabras, asentarse profundamente en sus huesos. Julián la había llamado una casa de inicio encantadora, un cimiento sobre el que construir y luego abandonar. Él pensaba en términos de estructuras individuales,
de adquisiciones y activos. Se equivocó. Ella no era la casa de inicio. Ella era la arquitecta. No era el rascacielos. Era la mente que podía concebir 1000 rascacielos, cada uno más brillante que el anterior. El horizonte no era su trofeo. Era su lienzo. Y apenas estaba comenzando. La historia de Elena Vidal es un poderoso recordatorio de que las transformaciones más asombrosas a menudo surgen de las cenizas de una vida quemada hasta los cimientos. Julián intentó definirla, ponerla en una caja etiquetada como el pasado, pero la malinterpretó fundamentalmente. Su valor nunca estuvo ligado a su aprobación, y su talento era una fuerza de la naturaleza que él no podía contener. No ganó buscando venganza. Ganó al convertirse, de manera implacablemente brillante, en ella misma. Su obra maestra no fue solo la torre que remodeló el horizonte, sino la vida que reconstruyó ladrillo a ladrillo sobre una base de autoconfianza. ¿Qué te pareció el increíble regreso de Elena? ¿Fue la caída de Julián karma o simplemente el resultado inevitable de su propia arrogancia? Déjanos tus comentarios abajo. Leemos cada uno de ellos. Si su historia de empoderamiento y resiliencia te inspiró, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video, compartiéndolo con alguien que necesite escucharlo y suscribiéndote a nuestro canal para más historias inolvidables. Gracias por ver.